Buenas tardes, soy Carlos Sanza, soy el secretario general de la Empresa Municipal de Servicios y Funerarios y Cementerios de Madrid. Es una empresa municipal que gestiona tanto los tanatorios públicos, Tanatorio M30, Tanatorio Sur, como los cementerios y crematorios de titularidad municipal. En primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia, tanto a ustedes que han venido en presencia, como a las más de 200 personas que se han conectado o se van a conectar, se han inscrito en formato también online. En este coloquio lo que pretendemos es ayudar a las familias a afrontar la primera Navidad sin su ser querido. Estas fechas son fechas muy complicadas, son fechas muy señaladas donde todo ese dolor y esa pérdida se pone muchísimo más de manifiesto y se hace aún más latente que en otras fechas. Desde la empresa, desde el Servicio de Funerarios de Madrid, queremos poner nuestro granito de arena para poder ayudar a las familias a poder afrontar estas fechas de la manera más adecuada posible y de la mejor manera. El objetivo de la sesión fundamentalmente es dar una serie de pautas, recomendaciones, sobre todo prácticas, para poder afrontar emocionalmente estas fechas pues tan complicadas y poder superarlas de la mejor manera posible. Este coloquio, esta charla, estará dirigida por Nuria Jabaloyes, está a mi derecha. Nuria es doctora en Psicología de la Salud, es máster en Psico-Oncología, también es máster en Cuidados Paliativos y es pues especialista en el tratamiento del duelo. Tiene muchísimos años de experiencia, más de 20 años de experiencia en acompañar a familias y a personas que están pasando por situación complicada en relación con el duelo. También quiero dar las gracias especialmente a las dos personas que nos acompañan, a Rosalía y a Marta, que nos van a aportar su experiencia en afrontar su primera Navidad perdiendo a su ser querido. Les damos las gracias sobre todo por su valentía y seguro que cuando haga la sesión nos darán muchísimo más gracias. Pues, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecer la oportunidad que me da Servicios Funerarios de Madrid de estar aquí con vosotros en este ratito para intentar acompañaros, ¿no? A los que estáis ahí detrás escuchando, que estáis sufriendo dolor por una pérdida, seguramente los que estáis escuchando esto estáis sufriendo este dolor y no sabéis muy bien qué hacer en esta Navidad, ¿no? Y al ser la primera o tal vez es la segunda. Entonces estoy muy agradecida de poder estar aquí y poder, pues bueno, compartir con vosotros algunas ideas que podamos dar para que, bueno, por lo menos tengáis alguna orientación de qué hacer en estos días. Lo primero sería intentar explicar el por qué hacemos estas charlas o por qué estamos hablando de esto en este momento, ¿no? Lo primero es esto. ¿Por qué? Porque estos días, yo sé que cuando hablo de esto siempre me dicen, pero Nuria, siempre todo el año es complicadísimo de vivir. Si ya lo sé, ¿no? Sabemos que el dolor va con nosotros, ese dolor tan grande por la pérdida de mi ser querido va conmigo. Pero ¿qué suele pasar en Navidad? Sabemos que son días especialmente dolorosos porque hay más ausencia, es decir, todos los días ya sé que la ausencia la sentimos, pero Navidad parece que es época de reencuentros, ¿no? Del anuncio que yo siempre digo de Navidad, ¿no? De vuelve a casa, vuelve. Y cuando mi ser querido no vuelve, es cuando la ausencia se me hace mucho más grande, ¿no? El hueco es mucho más fuerte en estas fechas. También otra de las razones de por qué son más complicados estos días es porque hay una gran diferencia entre lo que se siente por dentro, la persona que está en duelo, cómo se siente por dentro y lo que pasa fuera. Esta falta de sintonía, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por fuera, ¿qué hay? Mira, hay felicidad,
hay alegría, hay música, hay luces, hay reencuentro, hay regalos, está la palabra celebración, ¿no? Y eso es como está la gente, la mayoría de la gente por fuera. Pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo que estoy en duelo? ¿Cómo estoy por dentro? Estoy muy triste, estoy vacío, estoy enfadado, seguramente muy enfadado, estoy apático, estoy pensando lo que llamamos anticipación negativa, ¿no? Ay, madre mía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo será? Y tengo un conflicto interno tremendo, ¿no? Porque no quiero hacer más daño, pero sé que no me encuentro bien. Cuando vemos esta falta de sintonía, todavía la persona se encuentra peor. El resto del año la gente ya puede estar contenta, pero no es todo el mundo y en el mismo tiempo, ¿no? Por eso sabemos que en duelo me puedo sentir todavía más aislados en estos días de Navidad. Y otra de las razones por las que son especialmente dolorosos estos días es por lo que se espera de nosotros. Es decir, tenemos a la mayoría de las personas que nos quieren, a nuestra familia, mirándonos, ¿no? Están ahí como con lupa, a ver qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuidado, no nos des las fiestas, que sé que lo hacen con toda la buena intención y nos quieren mucho, pero digamos que tenemos mucha presión de qué decisión vamos a tomar o de cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, yo creo que una persona que está en duelo se pregunta esto, ¿no? ¿Qué tenéis ahí? ¿Qué sentido tiene esta celebración? ¿Qué tengo yo que celebrar cuando lo que estoy es roto, roto por dentro? Sabemos que para las personas que han sufrido la muerte de un ser querido, este tiempo de Navidad es un tiempo muy complicado, es un tiempo lleno de nostalgia, es un tiempo lleno de recuerdos, de sufrimiento y en muchos casos de incomprensión, aunque os digo que podemos estar rodeados de personas que nos quieren mucho y que tienen muy buena intención, pero que no saben cómo comprendernos. Entonces, ¿qué solemos hacer? Porque la pregunta es, vale, esto es así, entonces, ¿qué puedo hacer en la vida? Mirar, hay muchas estrategias o muchas formas de reaccionar. Yo os lo resumiría en dos que son las primeras que nos nacen hacer. Cuando tenemos tanto dolor, ¿qué es lo primero que nos nace, que nos sale? Pues dejar, ¿no? Dejar de tener tanto. Yo lo que quiero es huir. ¿Cuántas veces he escuchado la frase, ¿no? Ojalá me acostara el 20 de diciembre y me levantara el 8 de enero, ¿no? Ojalá pudiera borrarlas del calendario, suprimirlas, evitarlas, huir, ¿no? Sabemos que la mayoría de las personas que tenemos, cuando tenemos tanto dolor, pienso o bien en no hago nada, voy a hacer como si no fuera Navidad, que sería la huida, o bien evitar negar. Es decir, vamos a hacer como que no ha pasado nada. Es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho todos los años, como si no hubiera pasado nada. Tanto la huida, que es esta que os digo, como la evitación, la huida es hacer que no es Navidad, sabemos que son mecanismos de defensa. Es decir, no es que esté ni mal ni bien, es que no puedo hacer otra cosa. Es que quiero pues, cenar en casa como un día normal, es que quiero hacer como si no fuera este año, por ejemplo, que cae sábado, ¿no? Pues como un sábado normal y corriente, ceno lo de siempre, miramos la tele un rato como siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos esa protección, ¿no? Esa tregua a nuestro dolor. Sabemos y de verdad yo confío mucho en el ser humano, es decir, tenemos mecanismos de defensa maravillosos que nos van a proteger. Entonces, si lo que nos nace es esto, hacer como que no es Navidad, de verdad que hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir afrontar el dolor de manera progresiva. Estos airbag emocionales que yo les llamo son muy necesarios en ciertos momentos de este camino que es el duelo, porque nos van a ir ayudando. Lo que ocurre es que os tengo que decir, creo que ya las personas lo sabemos, ¿no? Que el duelo no se va a resolver huyendo, que del duelo voy a tener que vivirlo, voy a tener que experimentarlo, voy a tener que conectar con la parte emocional. Con esa huida puedo dar una tregua al dolor, pero me voy a tener que enfrentar a todas estas emociones. Ya decía Freud que las emociones que no son expresadas no mueren, no mueren, son enterradas vivas y van a salir luego, en momentos o en años posteriores, de peores formas. Como os digo, la segunda forma, así como más general, es evitar, fingir, hacer como que no pasa nada. Esto está basado sobre todo, yo creo, en mitos. ¿Qué son mitos? Mitos son ideas que tenemos la sociedad en general, pero no porque todo el mundo lo diga es cierto, ¿no? Son ideas que no son ciertas, pero que están, digamos, en el colectivo, ¿no? En el pensamiento de los demás y que digamos, nos llevan a hacer esto.
hay muchos mitos, pero os voy a decir tres, ¿no? Serían estos tres. El mito de si me pongo a llorar delante de mis hijos, les voy a hacer daño. Y además me voy a hacer daño a mí. Claro, si expresar el dolor creo yo que me hace daño y hace daño a los demás, pues claro, yo no quiero generar más dolor, ¿no? Además, si yo creo que ese dolor lo tengo que expresar yo en la intimidad, ¿no? Como tengo que ir ya llorada de casa, que nadie se entere. Entonces me voy a tener que poner una careta, ¿no? Como, uy, bueno, sí, se me ha metido algo en el ojo, pero nada, está todo bien, está todo bien. Como os digo, estos mitos están basados sobre todo en el poco conocimiento que creo que tenemos todavía la sociedad sobre duelo, pero los llevamos a la práctica porque queremos mucho a los nuestros, es decir, porque yo no quiero contribuir a tener más dolor y si, a que tengan más dolor ni a tener yo más dolor. Y si creo que fingiendo, haciendo como que aquí no ha pasado nada, va a ir todo mejor, pues lo voy a hacer. Pero igual que os explicaba antes que fingir, no huir, perdón, no es la fórmula, tampoco fingir, ¿no? ¿Por qué? Porque al fingir, que entiendo que lo hagamos porque no tenemos otra forma de hacerlo, ¿eh? Pero sabemos que con toda esta buena intención, al final nos vamos a convertir, cada uno de nosotros que tenemos dolor, todos en la familia, nos vamos a convertir en como islas, ¿no? Islas separadas, como ves en la imagen, en esa foto de esa persona, sola, con su dolor, casi a oscuras, ¿no? En medio de la niebla de la tristeza, y cada uno por separado. Sabemos que al contrario de convertirnos en estas islas, lo que nos puede ayudar en este camino de sanación del proceso de duelo es compartir este dolor. Compartir el dolor sana. ¿Por qué? Por la conexión. Es una palabra muy importante en duelo. Por la conexión con el otro. Porque si lo guardo para mí, si lo dejo ahí dentro como encapsulado, lo voy a poder cronificar, lo voy a ir como cronificando al paso del tiempo. Claro, y entonces la pregunta que nos hacemos es, vale, pues sí, si no fingir ni huir, si parece que eso no es la fórmula, aunque como os digo es importantísimo respetar ese ritmo y si necesito fingir o huir, está bien que lo hagamos, pero si alguien dice, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Mirar, ojalá yo tuviera fórmulas mágicas o tuviéramos protocolos o maneras de funcionar, que hacerlo así, ¿no? Esas no existen. Es imposible ofrecer, como digo, fórmulas mágicas, no es posible ofrecer recetas. ¿Por qué? Pues porque cada persona lo va a afrontar a su manera, pero sí que es cierto que podemos dar como sugerencias o posibles caminos para facilitar este proceso de duelo. Y en estas sugerencias es importante tener en cuenta que, primero, nada va a volver a ser igual. Esto está clarísimo. Es decir, va a haber un antes y un después de la muerte de esta persona a la que quiero. No digo quería, digo quiero. Pues como va a haber un antes y un después, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que construir todo de nuevo, todo, también mi vida, ¿eh? Pero por supuesto también una nueva Navidad. Vamos a tener que construir una Navidad diferente, hacer las cosas de una forma distinta. Manteniendo que, intentando mantener lo que sí nos está ayudando o nos puede ayudar y vamos a eliminar lo que no nos ayuda. Podemos empezar a cambiar muchas cosas después de este acontecimiento tan importante en nuestras vidas como es la muerte de nuestro ser querido. Es muy importante también tener en cuenta, como está este muñequito que veis en la foto, ¿no? Que las emociones hay que traspasarlas, ¿no? Tenemos que llenarnos de estas emociones para poder gestionarlas. Como decía antes, las emociones que intentamos no sentir no se expresan, no se elaboran, ¿no? Van a ir quedando ahí, van a ir quedando ahí y pueden, como decía antes, ¿no? Salir de peores formas. Por tanto, teniendo en cuenta estas cosas, estas dos ideas, ¿qué sugerencias podemos dar? Sabemos que emocionalmente en duelo somos como montañas rusas. ¿Qué significa esto? Porque puedo estar haciendo esto, subida y bajada, yo no diría tanto hasta incluso en el mismo día, sino diría en la misma hora. O sea, puedo en un momento decir, venga, vale, que sí, venga, voy a ir a cenar a casa de mi suegra como hemos hecho todos los años. Puedo tomar esa decisión y dentro de 10 minutos absolutamente arrepentirme y al revés, y otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque como emocionalmente puedo estar arriba y abajo, conectando con tristeza o incluso con un momento más de relax, ¿no? Como sabemos que esto es así, esta es la sugerencia que os damos. Es importante tener un plan A,
tener un plan B e incluso poder cambiar en último momento. Justo esta mañana lo estaba hablando con un papá que ha perdido, unos papás que han perdido un hijo, ¿no? Y entonces él me decía, sé que a mi madre le va a sentar muy mal que yo no vaya a cenar, que no vayamos a cenar, pero, pero creo que no vamos a ir. Han dicho que sí, pero él va a decir que al final cree que no va a ir, ¿no? Y está bien que diga que sí y está bien que él sepa que ellos pueden no ir, ¿no? A casa de su madre, de la abuela. Sabemos que la abuela va a querer que ellos estén ahí delante, pero es cierto que aquí, con quien tenemos más que estar respetando su decisión es con estos papás, ¿no? Que necesitan este año pues no juntarse con mucha gente, ¿no? Necesitan hacerlo de otra manera. Entonces, plan A, plan B y posibilidad de cambiar en último momento. Otra sugerencia es muy importante, creo, es contar con la familia, contar con los que decimos, pues pueden ser también los mayores. La familia no me refiero a la familia grande, sino a los que estamos al núcleo, lo que llamamos la familia nuclear, ¿no? Al núcleo de los que somos, que tenemos la pérdida, los que teníamos mucho más vínculo con la persona que se ha ido, ¿no? O que ha fallecido. Entonces, ¿qué hacemos por qué queremos contar con ellos? Porque ahí tenemos que preguntarnos entre todos qué cosas quiero hacer como siempre, qué situación es la que más temo, qué propongo, y esto tiene que ser individual. Pues a mí me da igual, ¿no? Esta mañana la madre me decía, a mí me da igual. El papá decía, no, pues yo lo quiero hacer de esta manera, ¿no? El otro tiene otro hijo, ¿no? Pues no, a mí yo quiero cenar la paletilla que a tanto le gustaba, ¿no? A mi hermano. Pues está bien, cada uno tiene que decir qué teme más, qué haría. Por ejemplo, hay personas que lo que más temen es el Día de Reyes o lo que más temo son las campanadas porque se acaba el año. Que podamos entre nosotros ponerlo en común, ¿no? Por eso digo lo de repasar los rituales de cada año, cada familia es un mundo, cada familia tiene unas costumbres totalmente diferentes y pueden ser momentos, justo también esta mañana hablaba con otra chica que me decía, para mí lo más complicado va a ser el cocinar sin que esté mi madre, ¿no? La pérdida de su madre. Me decía, cocinar sin que esté ella. Eso va a ser lo más complicado. Dice, no tanto la cena. Dice, porque mi madre siempre estaba de pie. Dice, no tanto la cena. Dice, pero el ratito de cocinar con ella, dice, que me ha dicho, ¿no? Dice, tengo fotos con ella que estaba con el marisco a punto de meterlo en la olla, siempre venía muy pronto a casa, ¿no? Iban a su casa a cocinar. Entonces, ese momento es el que ella más teme, el de preparar la comida, ¿no? Y hay otras familias que al contrario es otro momento, ¿no? Pues como digo, esto es muy importante contar con las personas que tengo cerquita, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a pactos y para escucharnos, ¿no? Y para comunicarnos, como digo, romper este tabú que todavía está un poco presente en la sociedad, ¿no? De que mejor no hablamos de esto. Los objetivos que conseguimos al contar con la familia es expresar que nos necesitamos, que estamos juntos en esto. El dolor más parecido que yo tengo es el que tiene la persona que está al lado, ¿no? Si hemos perdido al papá, las hermanas o los hermanos son los que tienen el dolor más similar. Es verdad que no hay dos duelos iguales. Por lo tanto, va a haber, cada uno va a tener su propio duelo, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos en esto. Si alguien tiene un dolor similar, el familiar que tengo al lado, ¿no? Y sobre todo, como os decía, sí ha pasado algo y es muy, muy, muy importante. No vamos a hacer como siempre, porque en nuestras vidas ha habido un antes y un después, ¿no? Y además vamos a permitir expresar estas emociones conectando. Como os he comentado antes, la conexión es una palabra muy importante porque es para avanzar en este camino de duelo, tengo que conectar conmigo y al tener que decir que temo más, que estoy deseando que llegue o que tengo mucho miedo que llegue, tengo que conectar conmigo y conectar con el otro para poder explicárselo. Y a lo mejor lo que yo le cuente le resuena a esa persona ahí dentro también, ¿no? Y esta conexión, como os digo, es lo que nos puede ayudar. Y otra sugerencia es intentar que nuestro ser querido sí esté presente. Claro que de otra manera. Claro que su silla va a estar vacía, ¿no? Pero la sugerencia que damos es cada uno como pueda, con la dinámica de la familia que tenga cada uno, ¿no? Pero intentar crear un espacio, un tiempo, una manera concreta para poder recordarle, ¿no? Marcarlo de forma clara,
puede ser antes de comer, puede ser antes de abrir los regalos. Y es verdad que si se hace así de forma clara, entonces de verdad que ayuda a pasar el resto, ya sea de la velada o de la comida, con menos dolor. Como os digo, cada familia lo sabe, lo puede hacer de una manera, ¿no? Hay quien, pues os he puesto unos ejemplos ahí, ¿no? Hay quien hace un brindis simplemente, o como la familia de la foto, ¿no? Las familias creyentes pueden hacer una oración, pueden simplemente estamos aquí, te echamos muchísimo de menos. Los más valientes pueden hacer un vídeo, ¿no? Con toda la. Es que me estoy acordando de una mujer que hizo todo un vídeo con las fotos, había fallecido su hija, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, ¿no? Falleció adolescente. Y cuando entraron en casa les dijo, pasad que tengo una cosa que enseñaros, ¿no? Puso el vídeo, claro, ahí lloraron todos expresaron, y eso es una forma de que nuestro ser querido sí esté presente y así ayudar a pasar el resto de la velada con menos dolor. También os digo que puede ser algo divertido, ¿eh? Puede ser una anécdota, podemos contar y reírnos de la última cosa que hizo el abuelo o de la última anécdota que nos hizo reír a todos, ¿no? Y eso también está bien, o cocinar el plato preferido de la persona que no está, hacerlo en su honor. Eso de hacerlo en su honor y que sí esté presente sería una de las sugerencias porque nos ayuda a conectar con el dolor, no a ser islas aisladas, ¿no? Y simplemente un apunte de tener en cuenta a los niños. Es decir, los niños intentamos que no sufran, ya lo sé, con toda la buena intención, ¿vale? Pero dos cosas os diría. Primero, nos pueden servir de gran ayuda, es decir, incorporarlos en los rituales. Que hagan una participación activa, por ejemplo, venga, vamos a hacerle un dibujito al abuelo, o que uno se ponga de Papá Noel y que haga pues como el abuelo lo hacía o el papá lo hacía. A ver, uno de vosotros, ¿quién quiere ponerse el trajecito o la barba o cantar un villancico? Los niños nos dan mucho juego porque ellos normalizan muchísimo más que los adultos. Pero también os digo, aparte de que podemos utilizarlos en el buen sentido, también es cierto que somos sus modelos, es decir, que como ellos nos vean que estamos afrontando el momento difícil en la vida, como puede ser esta primera Navidad o segunda, sin nuestro ser querido, ellos nos miran y van a ver cómo lo estamos haciendo, cómo somos capaces de expresar las emociones, no cómo nos las tragamos fingiendo. Y solo os digo, ellos, esconderlo no les ayuda, ¿vale? No hablar de ello tampoco. Y ellos captan muchísimo, eso seguro que lo sabéis, son esponjitas, es decir, son muy capaces de ver las caras, ¿no? Uy, aquí pasa algo. Pero ¿sabéis lo que no hacen bien cuando son pequeños? Interpretar. Es decir, ellos captan, ven tu tristeza o ven tu enfado, o ven el enfado de mamá, o ven cómo está mamá de apática, pero no acaban de interpretar, si no se lo hemos dicho, el por qué estamos así, pueden interpretar que es por ellos, porque han sacado malas notas, porque esta mañana no se han tomado la leche, así, ¿eh? No han desayunado bien. Es decir, ellos no saben interpretar bien, al no hablar sobre ello, dejamos que ellos interpreten y ahí podemos sin querer, ¿no? Generar ciertos problemas. Por tanto, normalizar y tener en cuenta a los niños. Y ya acabo con esta frase que sería, digamos, el resumen, ¿no? de lo que ojalá podamos llegar a conseguir, ¿no? Que nuestro ser querido sí esté presente en esta nueva Navidad, de otra manera, sabiendo que emocionarnos, sentir la emoción es recordar y que para aliviar ese dolor, el dolor de los recuerdos, debemos entrar en ellos, hay que trascenderlos, revivirlos sintiéndolos y poniendo palabras a esa experiencia, afrontando el hecho de que su silla estará vacía, experimentando interconexión profunda con lo que sí que están, honrando a quien ya no está y permitiéndonos nosotros desde nuestra conexión, ojalá en algún momento, permitir esa expresión de la gratitud por haberlos tenido. Yo acabo aquí, pero ahora, bueno, gracias otra vez a Servicios Funerarios de Madrid por permitirme estar aquí con vosotros. Y ahora creo que viene lo más importante, ¿no? Porque lo más importante son los testimonios, ¿no? Personas que muy, muy valientemente nos van a contar y nos van a explicar cómo lo hicieron ellas. Rosalía,
que perdió a su madre y nos va a explicar cómo lo hizo, cómo vivió ese duelo. Y Marta, que nos va a contar también con la pérdida de su padre hace 4 años cómo lo ha ido viviendo. Gracias. Sí. Bueno, para no salirme del guión y que no se me olvide ninguno de los momentos más cruciales o de los pasos más importantes que yo he vivido en este proceso de duelo. En primer lugar, bueno, deciros que en mi caso yo perdí a mi madre en 2020. Estas van a ser las terceras navidades sin ella. Y creo que para empezar a relatar el proceso de duelo es muy importante el comentaros el vínculo que yo tenía con ella. Muy resumidamente, para mí ella era mi todo. O sea, era por supuesto mi madre, pero además era mi compañera. Era mi compañera de vida, mi compañera de piso, mi amiga. Fue una elección mía el irme a vivir con ella y dedicarle sus últimos 20 años. Esto trajo una consecuencia, lógicamente, y es que solamente la he visto con el paso del tiempo. Y es que yo viví su vida y no viví la mía realmente. Esto en el momento de la pérdida fue un dato fundamental. Cuando ella se fue, yo estaba viviendo su vida, no la mía, con lo cual cuando ella se fue, yo me quedé sin vida. Yo creo que esa es la expresión que más refleja lo que sentí en ese momento. Yo me quedé sin vida y experimenté un vacío inmenso que, por supuesto, ha ido cambiando a lo largo de estos 3 años, afortunadamente. Y la forma de ver ese vacío y de gestionarlo, pues es lo que ha hecho que esté hoy en el lugar que estoy y verlo como lo veo ahora mismo. Ese vacío lo que me produjo en el primer momento fue un choque tremendo. Yo empecé a sentir muy pronto ira, rabia. Fueron unas emociones muy, muy fuertes que me causaron muchísimo dolor emocional. Frustración, impotencia, culpa por no saber manejar la situación, por sentirme en parte responsable de lo que había pasado, aunque suene rarísimo. No sé, fue un cúmulo de emociones tremendas que me produjeron un caos emocional y una confusión vital que a mí se me hacía muy difícil de gestionar. Fue una etapa en la que yo estaba a la defensiva, sacaba por todo, pero fundamentalmente la emoción era ira y era rabia, era como un cúmulo de emociones enloquecidas y intentaba tapar el vacío con ellas. Y tengo que decir que ahora pienso que hicieron su función todas estas emociones. Ahora lo veo así, o sea, en ese momento me sentía mejor sintiendo ira, sintiendo rabia, que sintiendo dolor. Se me hacía más soportable la ira y la rabia que el dolor que sentía. Entonces, creo que en ese momento yo intentaba tapar el vacío con esas emociones. Y aunque sé ahora que esa no es la solución, que la solución no es tapar el vacío, en ese momento yo creo que todas esas emociones estuvieron en el momento justo cumpliendo una función importantísima. Toda esta locura de emociones negativas me llevó a la siguiente fase para mí importante, que fue un desgaste y un agotamiento tremendos y caí en una tristeza y una depresión absoluta.
yo creo que para mí esta es la fase más dura de todas las que he vivido en el proceso de duelo, porque la ira y la rabia me mantenían como activa, como energía, con energía, pero la tristeza, o sea, es desolación, no sé, es apoltronamiento, bloqueo. Realmente para mí esta fase fue tremendamente dura. Además, es una fase en la que yo me sentía tremendamente evaluada y exigida, evaluada por todos, o yo lo sentía así, exigida por todos en el sentido, pero como tú que eres una persona tan alegre, tan fuerte, ¿cómo puedes estar así? Entonces, yo creo que eso, bueno, creo no, estoy segura, eso añadió muchísimo más dolor al que ya tenía por la incomprensión que yo veía que me rodeaba y no podía hacer nada. O sea, me hubiera encantado el poder sobreponerme y dar gusto a los que me rodeaban para no sentir ese dolor extra de su falta de aprobación, por decirlo de alguna manera. Todo esto trajo consigo también que para evitar todas esas situaciones, pues me aislé mucho emocionalmente y empecé a sentir una falta de motivación absolutamente por todo. Y ahí empezó esas dos expresiones que yo ahora recuerdo con terror casi, ¿no? Que fue la palabra desesperanza. O sea, yo no tenía esperanza absolutamente en nada. Y por otro lado veía que mi vida no tenía sentido. O sea, es la pérdida del sentido de vida. Y cuando tú pierdes el sentido de vida, o cuando yo perdí ese sentido de vida, es que pensé que no me merecía la pena vivir. Realmente es que no es que yo no viera la luz al final del túnel, es que yo no veía al final del túnel, que es distinto. O sea, el túnel era algo interminable, ver la luz era otro estadio que yo, por supuesto, no conseguía ver en ese momento. Solo quería dormir para no pensar y para no vivir. O sea, para mí era la forma de escapar a la realidad. Y fue en ese momento cuando empecé a dejar de tapar el vacío con emociones y empecé a lo que yo llamo a abrazar el vacío, a sentirlo de verdad, o sea, a procesar el dolor realmente, ¿no? O sea, y para mí esta etapa fue también clave porque fue cuando llegó la aceptación realmente, ¿no? La aceptación de la pérdida, la aceptación real de la pérdida. Y significó también el reconciliarme con la persona que se había ido, con mi madre. O sea, empecé a reconciliarme con ella, no por cuentas pendientes de atrás, sino por el propio proceso de duelo, de sentir que en este momento yo estaba empezando a reconciliarme con ella, dejando de sentir las emociones de rabia que tenía antes. Y aquí llegó el momento de la elección clave, del paso crucial que yo creo en todo mi proceso. Y es que me di cuenta de que tenía que elegir entre dos caminos. Uno era seguir anclada en los recuerdos, vivir de los recuerdos para y con los recuerdos, todo lo que fue, todo lo que tuve con ella y seguir anclada al pasado y por lo tanto al dolor. O bien mirar hacia adelante y reconstruir una nueva vida y integrar toda esa pérdida de alguna manera. Y por supuesto elegí el segundo. En ese momento no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo
cómo mirar hacia adelante y cómo reconstruirme, pero bueno, yo sabía que tenía que adaptarme a una nueva realidad, porque por fin caí en la cuenta de que había una nueva realidad sin ella, y yo tenía que adaptarme a esa nueva realidad. Y decidí engancharme a la vida, elegí engancharme a la vida, no contemplé la opción de seguir anclada. Fue una imposición, solo decir, ¿qué es lo que quieres? Este es el único camino. Y entonces, el engancharme a la vida fue lo que la imposición que me hice en ese momento. Con lo cual yo ya no estaba tapando el vacío como en la primera fase con la ira y con la rabia, tampoco estaba ya abrazando el vacío, comiéndomelo, bebiéndomelo. Ahora ya yo quería ocupar ese vacío. Y para mí esto ha sido fundamental, el tratar de ocupar ese vacío que ella dejó. Y ese vacío realmente creo que no se acaba de ocupar nunca, no se deja de sentir nunca, pero se siente de otra forma. Se siente de otra forma, yo por lo menos he conseguido sentirlo de otra forma. Y esta forma de ocupar ese vacío que ella dejó y de engancharme a la vida, yo lo he conseguido porque he encontrado una nueva conexión con la persona que se ha ido. He encontrado una nueva conexión con mi madre. Y la he conseguido contestándome a 3 preguntas que me hice en su momento. A ver, ¿cómo crees que a ella le gustaría verte? La respuesta fue, pues, feliz. Le gustaría verme feliz, le gustaría verme cuidándome, siguiendo hacia adelante. La segunda, ¿qué puedo hacer para cosas? ¿Qué puedo hacer mi día a día? ¿Qué puedo volver a ser yo? Y sobre todo eso, el recordar sin dolor y sin sufrimiento. Sigue habiendo tristeza, obviamente, o sea, las emociones están ahí, no desaparecen. Pero digo de este verano porque lo recuerdo completamente porque he hecho un par de terapias. La primera fue un año individual y la segunda fue casi un año y medio después, grupal. Digo un año y medio después porque la verdad que la pandemia o sea, yo creo que a todos nos afecta bastante en unas cosas o en otras. Entonces, no sé, yo tuve la pérdida en 2019. Yo soy de Córdoba. Y me sentía mejor porque tenía cubiertas como, ¿no?, muchas necesidades, ¿no?, de mi día a día. Viene la pandemia, empecé a ver las noticias, gente hospitalizada en la televisión, muriendo cada día, teniendo los recuerdos de mi madre. Y como ha dicho, pensando ya usted estaba todo el rato baja, me di cuenta que algo todavía no estaba dentro de mí, que no estaba bien. Y eso que había pasado tiempo, pues volví a pedir ayuda. No pasa nada, o sea, hoy día, no sé, los psicólogos, las terapias están ahí para nosotros. Pedimos ayuda todos los días por cosas muy importantísimas. ¿Cómo vamos a pedir ayuda para nosotros mismos, para nuestra salud mental, que es muy importante? Porque si no se tiene salud mental tampoco se puede tener de la otra. No sé, yo en el proceso de duelo no le he pasado como ha contado ella. Yo no he sentido ira, rabia. Bueno, hay como, ¿no?, la teoría, muchos pasos, muchas etapas. Crees que está en la etapa de adelante y luego das 3 pasos para atrás. Es como muy complicado. Pero bueno, intenta hacer siempre lo mejor posible según lo que tú crees. A mí, por ejemplo, sí que me trauma mucho no saber si yo haya estado suficiente a la altura, esos meses de hospital, los últimos momentos con mi padre, si lo que le he dicho es suficiente o no,
sí, no sé, esas preguntas como que me atormentaban muchísimo. Si lo que habíamos hecho había estado bien, si no, si había actuado como normal estaba bien, si tenemos que haber hablado, si no, no sé, como todo te viene a la mente y crees que no está a la altura. Hasta que, no sé, te das cuenta de que has hecho lo mejor posible dentro de tus responsabilidades, porque tú también estás mal, dentro de tus valores, dentro de lo que tú crees que es correcto, y al final te das cuenta que en el duelo nada está bien y nada está mal. Todo es válido, todas las emociones, todos los sentimientos, todo lo que hagas o no hagas. Permitir estar mal está bien también. No hay que forzarse, no hay que juzgarse, porque somos muy críticos con nosotros mismos. Somos los más críticos. Y si un día estás mal, no sales de casa, te apetece estar en la cama, no pasa nada, al día siguiente será otro. Que al día siguiente te apetece ir a tomar café, estupendo. Entonces, no sé, yo por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona muy introvertida, muy empática, muy sensible. Y por ejemplo, yo he sufrido mucho el después de la pérdida, después de la muerte. Y en el caso, por ejemplo, mi hermano, en la misma situación, la pérdida de su padre, de la misma manera, como es de otra forma de ser, lo que yo con otra, o sea, en otro momento de su vida, porque el acontecimiento histórico también es importante, lo ha vivido totalmente diferente. Él lo pasó, por ejemplo, muy mal el durante, pero luego el después no tanto, porque él ya estaba viviendo en Madrid y la pérdida fue en Córdoba. Entonces él tenía que bajar y subir todas las semanas sin saber que iba todos los fines de semana al hospital porque él trabajaba aquí y no sabía si cuando los días que estaba aquí en Madrid le iban a llamar porque momento diciendo que ya había pasado. No sabía cuándo iba a ser la última vez que lo viera. Entonces, no sé, cada uno lo vive de forma diferente. Lo que hay que pensar es que no estamos solos. Que yo, por ejemplo, la terapia grupal sí que me ha ayudado mucho porque comparte, o sea, te das cuenta de que todos pasamos por emociones muy similares, por sentimientos muy parecidos, por cosas, por ejemplo, a mí me afectaba, yo tengo mucha apatía, he tenido falta de concentración, o sea, como rasgos que son muy normales en el duelo. Y te das cuenta que no te pasa a ti solo. Entonces, no sé, la comunicación, el hablar, como ha comentado Nuria, la familia, a lo mejor en este caso, yo creo que eso es bastante importante. En mi caso, por ejemplo, las primeras navidades, nos quedamos, siempre la hemos celebrado como toda la familia, todos juntos, pues. En el caso de las primeras navidades estuvimos mi madre, mi hermano y yo, los tres en casa. Y pues nada, mi madre, o sea, ella sí que ha decidido no volver a hacer ningún Belén. Está en su derecho, la respetamos totalmente, pero en un principio también dijo que ella no quería juntarse en Navidad, que ella no quería juntarse con familia, que no quería hacer nada especial, que, o sea, no, yo creo que una de las razones que ha dicho Nuria, que era como evadir. Nosotros, mi hermano y yo la convencimos, porque quizás vamos a ser más jóvenes, y dijimos, bueno, pero ni con nosotros. Y si nosotros en un futuro tenemos hijos, no querrás estar con tus nietos, no querrás, no sé, compartir estos días con nadie, de verdad. Y por esa parte, que ella es como muy familiar y, no sé, muy siempre protectora con sus hijos, pues sí que se dio cuenta que a lo mejor no era la mejor manera. Entonces, pues sí que cocinó súper rico, como siempre, pero bueno, lo del Belén lo tiene ahí. Y hicimos un brindis, recordaba a mi padre, y luego ella me hizo una sorpresa. Había grabado como en un USB, había pasado las cintas de cuando nosotros éramos pequeños, las de VHS, en un USB para poder ver la imagen en el ordenador o en la televisión.
Y después de cenar nos sentamos los tres a ver las imágenes de cuando nosotros éramos pequeños, cuando estábamos de vacaciones todos juntos. Entonces fue muy, muy bonito. Duro, doloroso, pero a la vez muy bonito, muy emocionante. Y no sé, estuvimos ahí agarrados de las manos, con nuestras risas, con nuestro llanto, compartiendo esos momentos. Las segundas navidades fueron, en mi caso, las de 2020, que fue justo pandemia. La pandemia ha sido horrible para mí, me ha despertado muchos miedos, por ejemplo, la pérdida, o sea, el miedo a perder a un ser querido, que ahí era como muy latente, o sea, era muy fácil que pudiera pasar. Entonces, yo ese tiempo de pandemia también lo he pasado bastante mal. Pero bueno, poco a poco, superando cada día. Y por la pandemia, como no nos podemos juntar, mi madre vive en Córdoba, nosotros aquí, había las restricciones de ciudades, ¿sabes? No se puede juntar familias de distintos núcleos, pues solamente pude dejar yo, porque era la única que todavía estaba empadronada en Córdoba. Mi hermana no podía y las pasamos las dos solas. O sea, para mí los segundos fueron mucho más difíciles que los primeros, porque estábamos en nuestra casa, en nuestra mesa enorme, con todo montado y solamente nosotros dos. Bueno, a mí se me ocurrió en ese momento hacer videollamada con mi hermano, con mi marido, con su familia, con todo, y entonces estábamos todos juntos, aunque fuera por videollamada. Sí, lo importante es compartir y la comunicación es lo que yo creo, es lo que a mí me funciona, por lo menos. Y fueron muy distintos, pero bueno, también me motiva a la vez porque estábamos solo las dos, pero bueno, nos apoyamos las dos, seguimos las dos. Eso es importante, aunque tengamos una persona con la que sea capaz de abrirte, de compartir, ya es suficiente. Las terceras navidades fueron del año pasado, fueron diferentes porque conseguimos que mi madre viniera aquí. Ella era mucho de viajar, llevaba 40 años casada con mi padre y nunca había viajado sola. Entonces le daba mucho miedo, pero la convencimos y lo hizo con nosotros. Ya que es mucho más fácil en nuestro caso que se traslada a una persona que movemos todo lo que estamos aquí para allá. Y la pasamos aquí. Y fue la primera vez que hablamos de todo, la muerte de mi padre, todo el tema del hospital, todo lo que habíamos pasado, cómo lo habíamos vivido cada uno, cómo lo habíamos sentido cada uno. Y fui yo la que dije, oye, a mí me gustaría hablar de esto. Obviamente, después de haberlo pasado yo muy mal, haber tenido depresión, haber tenido ansiedad, estar superándolo y estar en terapia. Quiero recalcar. Porque, no sé, o sea, había pasado todo ese tiempo y todavía no me hablaba, eran 3 años después. Pero bueno, cada uno se siente preparado cuando está preparado. Es que el tiempo es una cosa tan relativa al final. Y creo que a todos nos ayudó mucho, porque nos dio la opción de ver los puntos de vista de cada uno, de cómo lo habíamos vivido cada uno, cómo lo habíamos sentido, no sé. Y entendemos mucho mejor, nos entendemos mucho mejor uno a los otros. Fue una conversación difícil, también dura, también con llanto, con risa, con todo, pero bueno, yo creo que era importante. Y estas son las 4 y a ver qué pasa, a ver cómo lo superamos, a ver cómo vamos con ello. La verdad es que como ha dicho ella, o sea, para mí en este caso que yo ya me encuentro mejor, bastante mejor, son o sea, tengo ilusión, o sea, tenemos ilusión por celebrarla, por hacer algo distinto, por juntarnos todos, entonces va a ser bueno. Y no sé, cualquier cosa que queráis preguntar, que queráis decir, pues yo estoy abierta, lo puedes contestar, no sé si está todo bien. Creo que se nos ha olvidado comentar al principio que hemos repartido junto con los folletos unos tarjetones por si queréis hacer alguna pregunta los que estáis aquí presencialmente o alguien quiere
hacer la pregunta de viva voz. Me pasan algunas preguntas que han hecho a través del chat online para ti, Nuria, seguramente algunas de ellas. Bueno, por supuesto, gracias Marta, gracias Rosalía por vuestro testimonio, porque maravilloso y, vamos, demuestra una valentía muy grande. Mira, una pregunta. Hola, tengo 19 años, esta es la segunda Navidad sin mi mejor amiga porque se suicidó. El año pasado en Navidad hice como si no pasara nada, pero este año quiero hacer algo especial por ella. La he hecho mucho de menos y no sé cómo decírselo a mis otras amigas. No quiero que piensen que soy rara o que no he superado todavía. Si ya ha pasado más de un año, ¿está bien hacer algo especial? ¿Qué diríais vosotras, Marta? Y como he dicho, el tiempo es relativo, cada persona tiene su ritmo, su proceso de duelo diferente, y no hay que compararse con nadie, no hay que juzgar a nadie. Sí. No hay que juzgar a nadie, no hay que compararse con nadie. Cada uno es con su proceso, con uno mismo. Y si tú ahora te sientes preparada, en este caso, esta chica, para hacer algo especial, pues hazlo, porque te vas a sentir mejor. En mi caso, por ejemplo, a mí me ayudó escribir una carta. O sea, te pongo un ejemplo como tú haces lo que tú quieras. Pero yo le escribí una carta a mi padre. Yo le escribí una carta. Yo pidiéndole a él. Porque sentí que me faltaban cosas por decirte que aunque yo sé que la sabes y que yo lo siento, no sé, quería quedar como en paz conmigo mismo. Y a mí me ayudó eso. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Cualquier momento es bueno. Si la persona siente que en este momento la necesidad de hacer algo especial, pues está fantástico. No solo que esté fantástico, es que creo que es necesario cuando uno siente la necesidad de hacer algo en la memoria de otra persona, creo que hay que hacerlo. Yo añadiría que la muerte por suicidio es muy compleja. Tiene unas connotaciones, creo que he dicho suicidio, ¿verdad? Tiene unas connotaciones especiales diferentes, todavía más duro, incluso. Mirad, hay estudios que indican que se sigue ocultando, que se queda como vergüenza, ya veis por qué, pero hay estudios que indican que se oculta, se dice muerte súbita o se dice otras cosas, pero no se dice la palabra suicidio, ¿no? Entonces, hablaríamos mucho sobre ese tema, pero es verdad que yo quiero pues, decirle a esta chica que es muy valiente por querer hacer algo por su amiga, ¿no? Y que seguramente hay muchos factores ahí detrás. Solo decir que las personas que se suicidan es porque no han visto otra opción en su vida, no han visto otra forma de solucionar, ¿no? Le llamamos la solución eterna a un problema temporal, porque han estado en tal punto que no han visto otra solución más que hacerlo, ¿no? Entonces, como digo, creo que es un duelo de los muy especiales y ya que ha salido lo quiero comentar y que requiere un acompañamiento específico. Entonces, si a esta chica se le ocurre hacer algo especial en recuerdo de su amiga, por supuestísimo, como dicen Marta y Rosalía, ya ha pasado un año o dos, los que sean, ¿no? Siempre es muy recomendable que lo hagan, claro que sí. Sí, Nuria, otra pregunta que nos lleva a través del chat. Una persona que dice que desde que murió su marido hace 4 años, nos hemos ido todas las navidades a la playa buscando sitios donde no pareciera Navidad. Y este año mi hija está embarazada y no podemos viajar y me da mucho miedo cómo van a ser las navidades. Sobre todo la Nochebuena, porque a mi marido le encantaba ese día, siempre se disfrazaba de Papá Noel y repartía los regalos. Y aunque han pasado 4 años, para mí no será la primera Navidad sin él. ¿Algún consejo para pasarlo mejor? ¿Qué le aconsejamos? A mí la palabra consejo no me gusta la sugerencia. ¿Quién soy yo, verdad? Pero ¿qué le podemos sugerir? No sé, yo
En este caso que sí que creo que es complicado y que va a ser duro para ti porque si siempre has intentado, como que no vas a hacer Navidad, esta va a ser como tu primera, entonces va a ser difícil. No sé, pues si tú ibas a embarazada, piensa en el nacimiento o en esa nieta que viene. ¿Qué le gustaría, pues no sé, qué le gustaría vivir a esa futura persona que viene en camino? ¿Qué te gustaría a ti enseñarle en una Navidad? ¿Qué te gustaría a ti compartir con esta persona que viene en camino? Sería una solución, una sugerencia. Y yo añadiría, es un ejemplo de lo que os decía, que podemos evitar, ¿sabéis? Podemos evitar 1 año, evitar 2, evitar 3, ¿cuántos? 27, 32. El duelo no tiene tiempo, como estaban muy bien diciendo ellos, ¿no? Si evitamos 1, evitamos 2, vamos a tener que enfrentarnos a ese momento sí o sí. Que como hemos dicho, ¿vale? Cojo esta pregunta un poco para decir lo mismo, ¿no? Pero para que os quede claro. Como hemos dicho, ¿necesito no hacer más durante 4 años? Vale, es mi ritmo y es mi necesidad de progresivamente hacerme cargo del dolor. Está muy bien, pero como veis, como le está pasando a esta señora, en algún momento me voy a tener que enfrentar con las primeras, ¿no? Y en este caso, las sugerencias que estamos dándoles son las adecuadas. Yo les diría que de alguna forma su ser querido sí que esté presente, de alguna manera. Y ha dicho algo de que siempre se vestía de Papá Noel, el papá, ¿no? Pues a ver quién de todos se presta para hacerlo este año, ¿no? A ver quién lo hace en su honor. Eso es lo que yo les sugeriría. Sí, una última pregunta que nos hacen. Es una persona que ha perdido a su hijo de 35 años, que ha muerto este año en un accidente de tráfico. Dice que le gustaría cocinar su plato favorito en la cena de Nochebuena y brindar con él, con sus otros 2 hijos y sus nietos. Pero mi marido dice que voy a hacer que todos se pongan a llorar y le amargaré la noche. ¿Es mala idea lo que quiero hacer? ¿Es mejor no hacer nada? Lo hemos ido comentando durante la sesión, pero... Sí, mira, esto es un ejemplo, ¿no? De lo que decimos, que el resto también, el resto de la familia, ¿qué quiere? Pues quiere que estemos todos bien, pero ella se da cuenta, yo creo que esta señora se da cuenta que necesita hacer algo, ¿no? Aunque todos los demás le dicen, no, pero a ver, no la vayas, o el marido, ¿no? Parece que decía el marido era el que no quería hacer nada. Yo le animaría a que con esa intuición que tiene ella ha dicho algo de hacer su plato especial, que hacer... Con eso ya sería suficiente que ese querido esté presente, ¿eh? Cocinando algo que sabemos que es el plato favorito del hijo que ha fallecido, ya está presente. Mientras nos lo comamos, ya está. Entonces yo le animaría a que sea valiente con eso, por lo del mito, ¿no? Porque el mito no es expresar eso me va a hacer daño. Al contrario, vamos a ayudar a que todos tengamos esa conexión con la tristeza, con el dolor, y va a ayudar en el proceso de duelo. Por lo tanto, le animo a que siga esa intuición, por supuesto que sí. Sí, muy bien. Nosotros otra pregunta muy dura. Una persona que murió su hermano y su única hija en 2 años. Hace meses su marido y hoy es el cumpleaños de su marido. Me quiero morir, dice en la pregunta. ¿Qué hago? Bueno, cuando diferentes duelos con un vínculo tan fuerte, como dice marido, hija, cuando diferentes pérdidas están abiertas, es complicadísimo. Llamamos pérdidas concurrentes, son pérdida tras pérdida tras pérdida. Es como si tuviera una herida brutal y me hicieran una herida encima de mi herida y otra herida encima. Es tremendísimo. Y yo diría que entiendo lo que quiere decir de me quiero morir, ¿no? Porque lo que yo escucho cuando alguien dice me quiero morir es quiero dejar de sufrir este dolor tan grande que estoy sintiendo. Yo sé que piensa que el morir es la forma de dejar de sufrir, ¿no? Aquí tenemos 2 pedazos testimonios que han explicado perfectamente cómo seguramente se han sentido así, igual de dolor inmenso. Y sí hay esperanza en ese final de túnel. Lo que sí que le diría es que entiendo que tenga tantísimo dolor que crea que la única solución es esa, pero es verdad que hay otras, pero que se deje acompañar, porque es justo en ese caso de pérdidas concurrentes de tanto dolor donde
donde el acompañamiento profesional, o bien en grupo, como ellas comentan, no hace falta que sea un psicólogo, puede ser personas que han pasado por lo mismo. Yo le animaría a que se dejara acompañar, porque parece que lleva un dolor tremendísimo y se puede, pero ella tiene que entender que se puede, es muy complicado. Pues vamos acabando, si no hay ninguna pregunta aquí en la sala. Sí. Bueno, buenas noches. Yo tengo algo parecido a la última señora. Yo he perdido a mi madre hoy hace 6 meses, pero en 5 años he perdido a mi marido, a mi padre y a mi madre. No tengo hermanos y no tengo hijos. Y relación familiar por parte de padre, madre y marido, ninguna. Me he quedado sola. ¿Qué sugerencia me dais? Yo te quiero dar los brazos y para la disfrutar. Nada. Y yo, solo la cosa más gratis. Mejor un abrazo, un beso, una caricia, no cuesta nada. Una sonrisa, un buenos días, no cuesta nada. Yo creo que eso, simplemente saber que no estamos solos, que hay gente lo que tú estás sufriendo, hay gente que está sufriendo más, y hay gente, o sea, siempre hay alguien que lo esté pasando peor. Y seguramente creemos que estamos solos, pero a lo mejor tenemos una amiga, tenemos una sobrina, siempre tenemos a alguien. Imposible estar solo. Imposible. Sí. A veces sí se está solo, de verdad. Y bueno, tampoco pasa nada. Hay que ser conscientes de esa realidad, pero buscando, hay que buscar. Yo creo que hay que arañar un poquito y saber dónde puedes encontrar ese abrazo físico o ese momento de escucha. Y hay sitios y... Bueno, sí, a ver, estoy en una terapia con una psicóloga pues, y yo tengo y eso lo que pasa que yo ahora en Navidad a mí me dicen, ¿por qué te viene una y la otra? Pero es que no me apetece, quiero estar sola. Pero esa es otra cuestión, ¿no? El que te apetece estar sola. A lo mejor el día de Navidad estoy que me subo por las paredes, pero en principio no segura, quiero estar sola. Yo creo que lo peor es el sentimiento de soledad cuando crees que... Exacto, pero el querer estar solo porque te apetece, a mí, Nuria, bueno, tú eres la experta y la que sabes lo que es recomendar en estos casos, pero yo pienso que hay que vivir esos momentos como uno los quiere vivir. Otra cosa es que tú te sientas sola de verdad, que estés sola de verdad y entonces, no, hay sitios, hay personas. No, sí, y eso es lo más importante. Lo que pasa que, a ver, que a nivel de lo que es la Navidad como tal, y en este caso que hoy pues eso son 6 meses, el fin de semana, pues yo no quiero estar con mis amigos, quiero estar sola en mi casa. Y además quiero estar sola en mi casa, en mi zona de confort. ¿Y qué te lo impide? Pues lo que pregunto es si debo de hacerlo o no. Claro. Aquí ya me quieras personal, ya me has contestado. Vale. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sabes que yo he tenido a mi madre este año, en agosto, y yo quería preguntar si soy la única persona que realmente quiero colgarla, quiero desearlo, pero no sé, familiar, no sabe, porque siempre me lo de una manera distinta a mí. Yo necesito expresarlo, necesito expresarlo, porque si no, a mí me
duele. Y ¿cómo puedo hacer para que esta mi familia pueda entender y pueda compartirlo conmigo? Tú no puedes hacer que lo compartan. Ellos, mira, hay tantos duelos como personas. Por ejemplo, muchísimas personas que no están aquí no vendrían nunca aquí porque solo hablar de esto, madre mía, ¿entiendes? Entonces, los que estáis aquí todos tenéis ganas de honrar a vuestro ser querido, de que después estáis aquí y no es fácil estar aquí, ¿eh? Entonces, tú no puedes hacer que ellos compartan eso contigo, pero sí puedes, con tu creatividad, ¿cómo lo hago yo? ¿Qué forma? No puedes hacer que el otro haga nada, eso escapa a tu marco de actuación, pero por supuesto sí puedes hacer tú. Y ahí te digo, creatividad, poder. Me parece tu pareja, que los dos os ayudáis a ver cómo podemos prepararos los sesos de cómo lo hacemos para que la mamá sí esté presente y los demás como si se van, como si lo critican. Eso ya cada uno, pero tú hazlo. Tú si tienes esa necesidad de hacerlo, claro que sí. No lo comparten. Ellos tienen otro punto, están en otro momento. Decimos que cuando muere una persona hay tantos duelos como personas se relacionaban con ella. Aunque seáis varios hermanos, nada que ver tu duelo con el suyo, porque no hay dos relaciones iguales. Entonces no hay dos duelos iguales. ¿Tú necesitas hacer eso? Por supuesto que sí. Y ellos con su necesidad y su ritmo diferente. Gracias. Sí, si no hay ninguna pregunta más, esperamos la sesión. Muchas gracias, Nuria, por todas tus recomendaciones, tus pautas muy prácticas. Sobre todo gracias a Marta y a Rosalía por su testimonio y porque yo creo que vuestro arrojo nos ayuda a los que no tenemos ese duelo, pero nos ayuda también a ver la vida de otra manera, mucho más alegre y positiva. Muchas gracias, de verdad. Tenemos un café, tenemos unas pastas, nos podemos quedar un rato y seguir compartiendo un poco todas estas vivencias. Hay unas encuestas también, que las tenéis también en papel, las vamos a repartir ahí. También nos ayuda vuestros comentarios y sugerencias pues, a mejorar. Este es el tercer año que hacemos este coloquio, es la primera vez que lo hacemos presencial. Por las restricciones de la pandemia pues no hemos podido hacerlo. Además contamos con personas como Nuria que nos siguen ayudando mucho a todos estos asuntos, ¿no? Entonces, vuestros comentarios en la encuesta también nos ayudarán a mejorar. Lo vamos a repartir ahora. Muchísimas gracias. Sí.